todas las curvas, es empezar a corregir cositas, a pulir ya detalles más específicos y a empezar a identificar cuáles son las partes que irían a distintos tiempos, ¿vale? Para empezar a crear los overlaps que se generarían en nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden que los movimientos de nuestro cuerpo siempre va a haber una parte que lidere la acción, va a ser una parte que siempre vaya a iniciar el movimiento, o sea, el que vaya por delante del resto, y hay otras partes que van a ir después, van a irlo siguiendo, ¿vale? Como veíamos en el efecto del péndulo. Si ustedes recuerdan el ejercicio del péndulo, la plataforma era la que se movía, era la que lideraba la acción, y la parte que colgaba del péndulo prácticamente era arrastrada por ese movimiento y dependía de él, o se movía mucho después de que se moviera la primera parte. Entonces, en la parte de nuestro cuerpo también tenemos exactamente lo mismo. Aquí, las partes del cuerpo del personaje que están liderando la acción, o que son las que se están moviendo, las que mueven primero, las que están haciendo el movimiento inicial, son los pies, ¿listo? Entonces los pies siempre se van a mantener. Luego, la cadera también es la parte que va liderando el resto del movimiento de mi personaje. Aunque yo podría generar un pequeño overlap entre los desplazamientos de la cadera con los pies. Es decir, yo puedo hacer que la cadera esté atrasado un frame con respecto a los pies. Y se generaría un pequeño overlap, dándome como más peso, como que la parte del cuerpo va siendo como arrastrada. Esto lo puedo hacer o lo puedo dejar que vayan a la par con los pies, todo dependiendo de qué tanto me afecte a mí la posición de los pies cuando hago ese overlap. Lo voy a mostrar. Pero antes, les voy a mostrar algo aquí que pueden hacer ustedes también de arreglo. Fíjense que acá mi personaje pues se está moviendo, pero miren que tiene como mucha rotación en la parte superior, como en el pecho y la cabeza, que me da la sensación de que camina como un pollo. Entonces, eso puede estar ocurriendo porque tal vez las rotaciones que tiene en la cabeza y en el pecho son muchas, son muy grandes. Entonces lo puedo arreglar un poco, reduciendo esa rotación que se está generando aquí. Fíjense entre la cabeza y el cuerpo, fíjense cómo rota hacia abajo, rota hacia arriba. ¿Y cómo lo podemos hacer? Voy a seleccionar la parte del cuello, que tiene una rotación, fíjense que tiene esta rotación. ¿Y yo cómo hago para reducir esto un poquitico más de forma pareja? Yo puedo seleccionar estos fotogramas y yo puedo presionar la tecla R de escalar, y con la tecla Shift y con el botón del centro del mouse puedo escalar mi curva, ¿sí? Aquí yo no estoy escalando la vista, sino que literal estoy escalando la curva. Pero es importante que, depende de donde ustedes pongan el cursor, ese va a ser como su punto de pivote. Es decir, si yo pongo el cursor acá arriba, doy Shift y doy clic con el centro del mouse, fíjense que él va a tomar este punto desde donde va a escalar. Entonces, si ustedes quieren escalar bien, como desde la mitad de la curva, guíense por el fotograma que está en mitad, o párense en la mitad de la curva, y ahí sí ya escalan, ¿cierto? Puedo guiarme desde aquí, escalar un poco, y con esto reduzco algo la rotación del cuello. Voy a quitarle también un poco al pecho. Entonces recuerden, selecciono con la tecla Shift y el clic del centro del mouse, escalo un poco la curva. Recuerden que para poder escalarla tengo que estar en la herramienta de escalar, con la tecla R. Listo, las mismas que ustedes ponen acá para mover, rotar, escalar. Lo mismo, R para escalar, y ahí ya pueden utilizar la herramienta para escalar la curva. Listo, fíjense que ahí ya redujimos un poquito
La rotación sigue teniendo rotación, pero es mucho más pequeña. Esto podría revisar en la cabeza y hacer ese pequeño ajuste y así reducir un poquitico ese movimiento tan de apoyo. ¿Por qué? Porque si yo le exagero ese movimiento, fíjense, lo voy a exagerar en este caso. Van a darse cuenta que ahorita pues el personaje está rotando ya demasiado. ¿Sí? Entonces, hay que ser un poco sutiles con esos movimientos para que no sean tan exagerados y se vea un poquito más natural. ¿Listo? O sea, sí tienen que estar allí, pero de manera muy sutil. Bien, ya una vez que hice ese ajuste, ahora sí voy a mostrarles lo que les iba a explicar, y es que yo podría generar un overlap entre los pies y la cadera. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Para poder nosotros hacer esos overlaps, lo primero es que debo crear yo los ciclos. ¿A qué me refiero con los ciclos? Como es algo que se va a estar repitiendo, yo voy a correr y necesito que el final de la curva empate bien con el del inicio, a lo que son los movimientos de forma cíclica, como rotaciones o como traslaciones que se repitan igual de izquierda a derecha y vuelva a la izquierda, para poderlos desfasar y que conecten muy bien el inicio con el final, debo hacerle yo el cycle, el pre-infinity cycle y el post-infinity cycle para poder ajustar bien el ciclo. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. En el caso de la cadera, ¿vale? Voy a seleccionar la cadera, fíjense que aquí tengo esto. Entonces, los movimientos como el desplazamiento de izquierda a derecha, le puedo hacer un cycle, ¿vale? El movimiento de arriba hacia abajo también le puedo hacer un cycle. ¿Por qué a ellos les puedo hacer un cycle? Porque van de arriba a abajo y vuelve y repite de arriba abajo, entonces siempre llega a la misma posición. Pero la traslación en Z no le puedo hacer un cycle. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, donde inicia no es igual a donde termina. En cambio aquí sí, donde inicia es igual a donde termina. Entonces a estos dos voy a hacer curvas para Infinity Cycle, post Infinity Cycle. Vale, recuerden que si no les aparece el cycle, deben venir a View y activan aquí Infinity. ¿Okay? Y ahora lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente: como activé el cycle, fíjense que la curva al inicio no empata continuo, al igual que al final. Debería verse así como se ve esta, ¿sí? Pero miren cómo se ve aquí como partida. Entonces eso lo que tengo que hacer es arreglarlo seleccionando esos frames, y debo estar en la herramienta de mover. Perdón. Selecciono las tangentes, ¿cierto? La tangente final, aquí también la tangente final, la inicial, y la inicial, cualquiera de las dos, y con el botón del centro del mouse hago esto. ¿Para qué? Pues para mejorar la forma y la continuidad de la curva. ¿Listo? Para que sea totalmente continua y pulida y no se sienta aquí como un core, como un quiebro. Lo mismo hago con esta. Selecciono pre-infinity cycle, post-infinity cycle y arreglo esta, el inicio y el final. Selecciono la tangente y ajusto la forma. ¿Listo? No es más. Ahora, una vez que ya tengo hecho eso, yo podría coger estas dos curvas, no la de desplazamiento, sino
la de movimiento arriba y movimiento a los lados, y desfasarla un fotograma hacia el frente. Vamos a desfasarla a ver qué pasa. Solo uno, muy pequeñito, no necesito más. Y ahora lo que va a pasar es que la cadera va a ir un fotograma después de los pies. Se va a generar un pequeño overlap en la caída. Y eso me va a dar una sensación un poquitico mayor de peso. Ahora, no se nota mucho. Voy a aumentarlo más para que sea más visible, pero la idea es que sea súper poquito. ¿Ve? Si nota que cuando yo despaso los desplazamientos de arriba abajo y los de los lados de la cadera, se nota como se está desplazando como a un tiempo distinto que el de las piernas. ¿Sí? Va como un poquitico después, como que primero hace los pasos y luego se va balanceando. Entonces la idea es que esto, en realidad, si lo van a desfasar, sea muy pequeñito. ¿Por qué? Porque la cadera está muy cerca de los pies. Entonces, mientras más cerca esté la parte del cuerpo a la parte que hace la acción principal, el desfase debe ser más chiquito. Mientras más se vaya alejando, el desfase se va haciendo más largo, igualito que el péndulo. ¿Se acuerdan? Que la parte que estaba más cerca de la base se desfasaba menos que la última parte con respecto a la base. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa aquí. Entonces lo que hice fue coger nomás eso. La traslación no, esto la traslación sí va igual con los pies. Y ahí ya tendría un pequeño desfase en ese movimiento que me ayuda a generar un efecto bastante chévere. ¿Listo? También podría generar un desfase con la rotación de la cadera. ¿Vale? Voy a seleccionar esto y debo hacer lo mismo. Selecciono aquí todas mis curvas, pre-infinity cycle, post-infinity cycle, arreglo el inicio y el final. En este caso, en este no tengo que arreglar nada, pero en este sí. Entonces selecciono los frames, selecciono la tangente final de ambos y ajusto la continuidad de la curva. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se está rotando en este momento la cadera. Va a la par que va el movimiento de las piernas, pero si yo tomo ahorita las curvas, las desfaso 1, 2, por ejemplo unos 2 para hacerlo más exagerado. Fíjense cómo la cadera ahorita tiene como un pequeño tumbado. ¿Listo? Si vemos desde acá, aquí se nota más. Fíjense cómo la cadera rota como un tiempo un poquito después que el de las piernas. Entonces ese efecto lo logramos desfasando la cadera entre ellos. Y ahí la parte inferior de Bonnie empezaría a tener un poquitico más de naturalidad. ¿Sí? ¿Cómo hizo eso? Ya estaremos viendo que las piernas van liderando el movimiento y la cadera va después. ¿Sí? La cadera se va moviendo un poco después. Miren cómo va teniendo como un desfase entre sus rotaciones y el movimiento. ¿Listo? ¿Cómo hiciste para ocultar la parte de arriba? Ahora, ¿cómo se va a ocultar esto? El rig tiene acá unas capas. Ustedes pueden prender y apagar lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, aquí ya tendría la parte enfocada. Incluso ustedes pueden trabajar solo con eso. Listo. Una vez que ya tengo hecho eso,
Vamos a ver entonces la parte del torso. La parte del torso es muy sencilla. ¿Listo? La parte del torso funciona como el péndulo. Es decir, el área principal va a ser la cadera, de ahí para arriba todo va a ir un tiempo después que ella. Es decir, este controlador va a ir después que y este va a ir después que y este va a ir después que y este después que y la cabeza después que ¿Listo? Un frame por cada uno de ellos. Entonces vamos a ver. Primero, para poder hacer ese desfase, necesito seleccionar todo esto, estos controladores, y activarles el pre-infinity cycle y el post-infinity cycle. ¿Vale? Ahora sí, empiezo a arreglar las curvas. Recuerden, si su curva no tiene continuidad y genera este rompimiento aquí, tienen que arreglarlo para que conserve la forma así como tiene acá. Entonces aquí lo que hago es selecciono el fotograma final, el fotograma inicial, selecciono también de acá y la de acá, debe ser la misma del mismo lado, y luego arreglamos acá la continuidad de la curva. ¿Ok? Incluso ustedes pueden también acomodar para que se parezca más a la que tienen acá. Esto subiéndola, bajándola, como lo necesito. Este no tengo que hacer el arreglo, este sí tengo que hacer el arreglo, entonces selecciono este y ese fue el arreglo. Acá, ¿bien? Y ese mismo arreglo se lo tengo que hacer al resto. ¿Vale? Acá sí tengo que hacer arreglo, selecciono, arreglo acá. Este no, este sí. Acá y acá. Y arreglo aquí. ¿Listo? Vamos con el siguiente controlador. Hago el mismo arreglo, porque tienen la misma información. Arreglo aquí. Este no, este sí. Acá. Y listo. Vamos con el cuello. A ver, tengo que arreglar aquí el cuello. Solo este tengo que arreglar. Entonces, aquí, acá. Aquí. Y la cabeza creo que es igual. Solo tengo que arreglar este. Aquí. Aquí. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el péndulo. Primero selecciono absolutamente todo. Este, más este, más este, más este, más este. Selecciono todo esto y lo corro un frame hacia adelante. ¿Listo? Ahora, quito este de la selección y dejo únicamente de aquí hacia arriba. Corro todo un fotograma. Ahora quito este de la selección y dejo de aquí hacia arriba. Corro todo un fotograma. Luego quito este de la selección, dejo solo el cuello y la cabeza, un fotograma. Y por último dejo solo la cabeza y corro un fotograma. ¿Listo? Y miramos cómo queda. ¿Listo? Porque a veces no es necesario quitarle a cada uno, sino que podemos dejar dos iguales, le quitamos al siguiente y luego el otro siguiente igual. Entonces vamos a mirar cómo queda esto de esta manera. Pues fíjense que ahora, si lo vemos aquí de lado, el cuerpo está teniendo una pequeña caída. Que hace que cada una de las partes del cuerpo se mueva a una velocidad diferente. Y ahí se va generando ese pequeño deslave diferente.
entre el torso y la cabeza. ¿Listo? Traten de tener cuidado de no coger esto de pronto y aplazarlo demasiado, ¿sí? Porque si no, lo que van a hacer es que se va a sentir que va como al revés. En lugar de sentir que va después del cuerpo, la cabeza, por ejemplo, se siente que va por delante del cuerpo, como un bombero. Entonces tengan cuidado de no correrlos demasiado, porque si no van a lograr el efecto contrario. Van a hacer como que se invierta, que la parte que ustedes quieren que vaya después vaya como por delante. Entonces traten de no correr demasiado esto. Bien, si yo aumento esto, si yo cogiera esto y aumentara la rotación, pues se va a sentir mucho más. Fíjense cómo la cabeza se siente un poquitico más atrasada que el cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí, una vez que hagan ese desfase, ahí ya ustedes pueden tomar la decisión de, bueno, sí necesito que tenga más rotación o menos rotación, para que se note más, se note menos, ¿sí? Esos son los ajustes, ya como los detalles que ustedes empiezan a hacer en el polish, ¿vale? En el proceso de pulir. Entonces ahí lo que hice fue aumentarle la rotación a la cabeza para que se sintiera mucho más desfasada con relación al cuerpo. ¿Listo? Ustedes eso lo pueden ajustar, si no les gusta tanto, pues vuelven y le reducen un poco. Y ahí ya tendrían esa parte cubierta. ¿Listo? Quiero que tenga eso, pero no mucho. Y ya, una vez que tienen eso, pues vamos a empezar a trabajar con los brazos. Entonces resulta que como desfasé el pecho con relación al cuerpo, vamos a ver qué tanto desfasé yo el pecho. El pecho lo desfasé, por ejemplo, 1, 2, 3. O sea, el pecho, fíjense que el primer fotograma empieza desde el fotograma 4. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger todos los brazos, o sea, desde aquí, el hombro, para la clavícula, aquí el brazo, la mano, lo mismo este. Les voy a poner el Infinity Cycle, el Post Infinity, ahorita le hacemos el arreglo. Entonces lo que voy a hacer es correrlo también a la misma posición en la que está el pecho. ¿Listo? Para que vaya a la par con la rotación del pecho. ¿Listo? Pues ya tenemos que los brazos ya están yendo con la rotación del pecho. Ahora sí, voy a hacerles el arreglo. Voy a hacerles el arreglo a cada uno. Y una vez que tenga hecho el arreglo, empiezo a hacer el desfase. Voy a hacerles el arreglo, que es el mismo. En este caso, bueno, aquí no tengo que arreglarle nada a este. Vamos a revisar este. Aquí tampoco y aquí tampoco. Muy bien, creo que los brazos no tienen tanto problema. Este no, también empata bien. Vamos a ver la mano. Este sí, bien. Este también. Y este también. Listo. Entonces quiere decir que si ese está así, el otro también debe estar bien. ¿Correcto? Este está igual. Selecciono este, reviso. Es importante igual revisar. ¿Sí? Fíjense que empata muy bien la curva. Revisamos este. Listo, empata bien la curva. Y estas se empatan todas bien. Listo. Entonces ya una vez que veo que los brazos están a la misma rotación del pecho y están empatados muy bien, ahora empiezo a construir el desfase entre las partes del brazo, literal como un péndulo. Entonces lo primero que voy a hacer es coger de aquí para acá todo esto, y lo corro un fotograma. Luego quito de la selección
las clavículas y los corro un fotograma. Luego quito de la selección los brazos y dejo solo del codo hacia abajo un fotograma. Y luego quito estos y dejo solo las manos y un fotograma. ¿Ok? Y allí tendríamos pues los brazos desfasados. ¿Ok? Ahora, si ustedes sienten que los brazos desde la parte de arriba van muy al desfase con relación a los brazos, pues ustedes pueden coger y hacer lo siguiente. Pueden coger todo esto que ya está desfasado, desde arriba hasta acá, y correrlos enteros hasta el inicio. ¿Listo? Van a continuar con su desfase entre cada parte, pero van a ir a la par que las piernas. Ahora, algo que creo que aquí me acabo de dar cuenta, y es un error que cometí, y es que yo seleccioné todo esto, ¿cierto? Y los desfasé todos a la vez, pero en realidad lo que yo necesitaba desfasar era únicamente esta rotación, la rotación en X. Quiere decir que todas las otras curvas, o sea, todo esto, ¿sí? O sea, esto y esto, no debía haberlas desfasado, debía haberlas dejado allí donde estaba. Entonces lo que va a hacer es devolverlas. Solo la rotación en Y y en Z. Aquí estoy corriendo la parte de acá del pecho y esto. ¿Para qué? Para que se mantengan igual a este. Incluso este sí lo desfasé, ¿cuántos? 2 fotogramas. Entonces los debería dejar igual, estos 3, con la cadera. O sea, solo esta información, menos la rotación en X. La rotación en X sí la dejo como la había desfasado. ¿Por qué? Porque esa es la que me da el peso aquí de frente. Pero la rotación a los lados sí debe mantenerse igual a la cadera. Me explico para ver si me entienden ahí. ¿Cuál fue el error que tuve? Yo cogí todos los 3 controladores de acá, ¿cierto? Y desfasé todas las 3 curvas a la vez. O sea, rotación en X, Y y Z. ¿Sí? Pero resulta que yo solo necesitaba desfasar rotación en X, que es esta, que es la que me da el peso. La que es rotación en Y y rotación en Z no las debería haber desfasado. Entonces lo que estoy haciendo ahí es corrigiéndolas. Estoy devolviendo la rotación en X y en Y y en Z, que son estas y esta, para que vayan a la par con la cadera, y la única que dejo desfasada es X, que es esta, porque es la única donde necesito que se genere este overlap. Las otras sí necesito que vayan igual como va la cadera. Ese es el arreglo que estoy haciendo, porque me equivoqué corriéndolas todas a la vez. Entonces ahí ya tendríamos que las rotaciones del cuerpo a los lados en Y y en Z van a la par con la cadera, los brazos ya van más a la par con las piernas, pero si lo veo de lado, el personaje tiene ese overlap del cuerpo. Si yo quiero exagerar más los brazos, puedo coger aquí los codos y las manos y correrlos un poco más, ¿vale? Exagerar un poco más ese overlap para que haya más desfase entre ellos.
Y también podría yo coger y ajustar cositas. Entonces puedo coger la posición hacia atrás, exagerarla un poco. O sea, coger esto y llevarla más hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, esta de adelante podría ser que se doble un poco más. Esto. ¿Para qué? Para que se vea más ese efecto, ¿cierto? Lo mismo podría ser pues con el otro brazo. A ver, voy a coger este brazo también, voy a hacer la misma. Voy a coger y exagerar un poquito más estas. Y esta la voy a llevar un poquito más hacia atrás. Y ahí ya tendría un overlap mucho más claro en los brazos. ¿Listo? Y de esa manera, pues, yo terminaría mi ejercicio. ¿Ok? Ahí ya completaría todo el proceso pulido. Si quieren, o sea, lo que les digo, una vez que tengan hechas estas cosas, ustedes pueden reajustar allí, como lo acabé de hacer. Pueden reajustar las curvas para exagerar más la rotación de una parte, para hacerla más suave, para hacerla más fuerte. ¿Sí? Y de esa manera, pues ustedes van terminando de pulir su ejercicio hasta que les quede algo parecido a esto. ¿Sí? Que sería como ya con los desfases, ya con las partes de mi personaje limpias, pulidas. Y tendríamos pues un primer ejercicio ahí. Recuerden que esto es muy estándar, estamos comenzando con movimientos muy básicos para que una vez que ustedes ya tengan claro esto, ya ustedes pues puedan editarlos y modificar sus propios tipos de caminado. ¿Sí? Si ustedes exageran esto acá, por ejemplo, voy a hacer algo bien exagerado aquí. Ustedes exageran la elevación y la caída de la cadera, pues van a tener como esto. Fíjense que ahora salta más. Si yo cojo y exagero esta rotación del pecho, la rotación en Y, voy a tener esto. Miren cómo va con si exagero la cabeza, por ejemplo, vamos a exagerar la cabeza. Miren cómo va cambiando un poquito la manera en la que camina el personaje, ¿no? Va tomando una forma diferente. ¿Qué onda, güey? Sí. Si cojo y exagero, por ejemplo, los brazos para que los saque más hacia los lados. Voy a coger esto, por ejemplo, y lo llevo para acá. Aquí. También lo voy a exagerar acá. Entonces miren que a medida que ustedes ya después van editando como las poses, van haciendo que su personaje pues se mueva diferente. ¿Sí? O pueden hacer acá, por ejemplo, voy a hacer que aquí este brazo, o sea, ya si ven que ustedes una vez que tengan sus poses bases pueden editar la información que ustedes tienen allí. Si puedo hacer este, por ejemplo, este también es por dentro. Voy a coger estos dos que van para adentro y hacer que hagan esto. Y estos hacer que vayan afuera. Y fíjense ahorita cómo va a ser este brazo derecho. Sí, entonces, toda la clave está en cómo ustedes sepan editar las curvas.
ustedes quieren acá, por ejemplo, pueden levantar más los pies aquí. Coger este también de acá. Levantarlo. Vamos a exagerar la rotación de esto. Y miren, pues, tenemos exactamente las mismas poses. Todo lo que está cambiando es, pues, cómo vamos editando cada una de esas cosas, pero ya teniendo la base. Pero siempre tenemos exactamente las mismas 5 poses. ¿Sí? Si ustedes quieren exagerar como ese tumbado del personaje, pues lo mismo. Voy a exagerar ahora la posición hacia los lados. Vamos a exagerar un poco esto. ¿Sí? Y pueden desfasar también un poco entre curvas. Fíjense cómo tenemos completo el ciclo de caminar. ¿De lado? Entonces todo eso, pues, va a depender mucho de cómo ustedes trabajen. Y así pues como vayan ustedes exagerando todo. ¿Listo? Entonces, lo importante es que una vez que lleguen a este punto, pues de ahí ya ustedes pueden empezar a editar detalles para lograr que su ciclo de caminado se sienta bien. ¿Listo? Si yo no hubiera hecho toda la primera parte, no pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, que es coger y jugar con esto acá. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante ese proceso de pulido, para que ustedes tengan la facilidad de ya empezar a detallar. ¿Listo? Ya son cositas como de detalles que uno puede hacer. ¿No? Y ahora les voy a enseñar un último truco. Y es cómo hacer para que esto camine infinitamente. La idea es que ustedes, así como les había explicado, ustedes tienen que tener un loop, un ciclo creado. Ya tenemos este paso, llega aquí a la izquierda y vuelve a la derecha. ¿Listo? La idea es que lleguemos a una misma posición. En este caso, pues, tuvimos que haber hecho el desplazamiento. Entonces, piensen que aquí mi personaje termina, mi animación termina exactamente igual que como inicia, pero cambia, es la posición. Inicialmente empezó aquí y ahora aquí terminó acá, pero si se fijan la pose entera es exactamente la misma. Vamos a poner aquí esto 200. Entonces piensen que mi animación llega ahí y ¿qué pasa? Como yo le puse el cycle a todo lo demás, pues eso se sigue repitiendo sin problema. Pero ¿a qué no le puse cycle? No le puse cycle a todo lo que tiene traslación. ¿Por qué? Porque si le pongo cycle a esto, fíjense que si le pongo cycle a todo lo que tiene traslación, lo que va a hacer es que va a llegar hasta este punto y se va a volver a repetir desde acá. Entonces no va a seguir su posición continua. Fíjense, voy a ponerles aquí para que lo vean. Pre-infinity cycle, post-infinity cycle, fíjense que lo que hace es que llega acá y vuelve y salta para acá. Voy a ponérselo a todo, a los pies, que son las traslaciones que no les puse
Les voy a poner el cycle normal, como le puse a todos. Y al desplazamiento de la cadera, cycle, listo. Y voy a ponerle también el mismo cycle a las rodillas. Cycle. Entonces fíjense que si yo le pongo el cycle normal, lo que hace es que vuelve a su misma posición. ¿Sí? ¿Listo? Ahora miren, porque los pies no se repiten, porque a los pies no les es el cycle, tendría que hacerles el cycle. Ahora, ¿cómo hago para que esto, en lugar de que vuelva a su posición inicial, continúe? ¿Se acuerdan de eso? Sí. No es con. Eso lo vimos en el Es con ejercicio de cycle, prueba, pero con otro frente. ah, Hay uno que la curva no cuando le puse la plataforma. Bueno, vamos a ver. Si yo quiero que esto siga continuando su posición, tengo que hacer que el desplazamiento siga repitiéndose el mismo patrón, pero que siga avanzando en el tiempo. ¿Vale? ¿Cuáles son los controladores que hacen que el personaje se desplace? Yo les había dicho, los pies, las rodillas y este redondo de la cadera. Esos son los que hacen que el personaje se desplace. Por eso ellos tienen la traslación en Z, ¿sí ven? La traslación hacia adelante, al igual que este. El resto de los demás tienen son puras rotaciones que se repiten de manera cíclica. Yo lo que tengo que hacer es que la traslación en Z de los pies, en lugar de ponerle cycle normal, le pongo cycle with offset. En ambos. Y fíjense que él Ahí está. lo que hace es que se sigue repitiendo, pero avanzando. Dos pasos. Entonces, cycle with offset, a las rodillas igual, cycle with offset y cycle with offset. Y a la cadera, al redondo, al que tiene el desplazamiento, la rotación Z, igual, cycle with offset y cycle with offset. ¿Ok? Ahora, voy a agregarle el ciclo para que se repita esto también. Todo esto le debo poner el cycle a todo menos al desplazamiento. A este sí les pongo el cycle normal porque son ciclos, o sea, se repite exactamente igual de como inicia. Fíjense. No, es un círculo. A este pie también, pongo todo esto y esto, les pongo el cycle normal, cycle en el pre-infinito, en el post-infinito. Como 10 kilómetros. A este también, o sea, todo como voy a hacer que se repita, debe tener su cycle, menos los que les acabé de mostrar. ¿Listo? Entonces, cycle y cycle. ¿Qué más tiene cycle? A este ya se lo puse, esto ya lo tiene, esto ya lo tiene también, todo lo demás ya lo tiene. Y entonces ahora si yo le pongo unos 500 frames, grande esta plataforma, ¿qué pasa aquí mi personaje? Camine infinitamente. ¿Listo? Pero aquí está pasando algo. ¿Qué pasa acá? Una pierna Se está adelantando la cadera. Una pierna que dice, Eso es porque la posición de acá, esta traslación, hay un punto en el que se está adelantando mucho con relación a los pies. Entonces ahí yo tendría que ajustar esto desde acá un poco, ¿sí? Ir acomodando o ir agregando frames para ir ajustando las posiciones de esto. ¿Listo? Esta es una forma en la que se podría hacer este ajuste. ¿Listo? O ir ajustando también la posición de los pies. Es otra.
Sí, sí, se vuelve más como está. Pero lo que Se hace le es prende, que alinear está bueno. porque si guarda eso, porque lo puso recto todo. De pronto hay un frame que es el precio. Superior. Hay otra forma en la que se puede hacer que el personaje cambie distintamente, pero eso ya sería como tal con un ciclo de animación estático. ¿Sí? Y ahí sí ya incluiríamos el controlador global para hacer que se desplace. Ahí hacemos una pequeña formulita matemática para hacer que se desplace exactamente donde debería ir. ¿Listo? Pero pues así prácticamente nosotros tendríamos la animación de nuestro personaje funcional. ¿Listo? ¿Está? La silueta bien. No, ponerle rojo. ¿Listo? Y eso pues sería Ya, porque simula todo lo que haríamos nosotros con nuestro bono. antenas. ¿Ok? Se simula. Sí, lo simula. Ya ustedes lo que tienen que hacer es pasar todas las curvas, Sí, empezar a limpiarlas, y una vez que limpien las curvas, empiecen a agregar los detalles que necesitan, a definir quiénes van a ser los movimientos que van a ir después de lo principal, o sea, dónde van a agregar los overlaps, agregan los infinities, ¿vale? Y los puntos donde necesitan y desfasan. Recuerden que el infinity y los cycles se los agregan únicamente, bueno, se los agregan a todo, menos a las traslaciones en Z de este controlador, el redondo, a las traslaciones de las rodillas y a las traslaciones en Z de los pies. A eso no les agregan en cycle. A lo demás sí, porque lo demás lo vamos a desfasar. Entonces, eso sería lo que harían ustedes para hacer esto que estamos viendo aquí. Profe, ¿puedo ver un momento el grafiquito del controlador redondo de la cintura?